Definitivamente, Nivarox dice, ¡ay, vale! Ya voy a leer. Tengo varias bendiciones, varias donaciones que nos han hecho a través del Superchat. En esta segunda parte del programa voy con ustedes a repasar cómo es que de pronto se despertó la Corte Penal Internacional. De pronto pusieron un rostro y una vocería para hablar del caso Venezuela. De pronto, en una coyuntura tan interesante para el finiquito de la era madurista, tiempo de oprobio y de dolor para todos los venezolanos, la Corte Penal Internacional dijo, "Hey, I'm here. Listen to me." Continúan las investigaciones. De eso les voy a hablar, claro, por supuesto. Pero hay otros asuntos interesantes que les voy, solo por ser este 28 en la mañana, viernes negro, Black Friday, a dar de estos grupos. Dice, mira, El Pitazo, medio de comunicación, ha titulado principalmente por el tema de Trump, avisando que muy pronto comenzará la detención de narcotraficantes por tierra en Venezuela. En La Patilla dijeron, vamos a empezar a detenerlos, cita de Trump a los narcotraficantes también por tierra. El terreno es más fácil, por eso va a empezar muy pronto. Les advertimos que dejarán de enviar veneno a nuestro país. Así es. En Bloomberg, aumenta la interferencia de GPS en el Caribe en medio del despliegue de Estados Unidos. El alcance de la interrupción es visible desde el espacio. Los datos de la constelación TAL de la NASA, que mide los reflejos de las señales GNSS que rebotan en la superficie de la Tierra, capturan el patrón de interferencia de los últimos meses en comparación con el mismo periodo de 2024. Según el mapa en vivo del FlyOver, los aviones comerciales han evitado en su mayoría la zona sobre Venezuela desde el viernes. Los altos niveles de interferencia de GPS suelen estar asociados a zonas de conflicto militar, dijo a la agencia de noticias Dana Gowar, presidenta de Resilient Navigation and Timing Foundation. Traen también información en este resumen de Reuters e Infobae. Pete Hegseth visitó el portaaviones Gerald Ford para supervisar la ofensiva contra el narcoterrorismo en el Caribe. En La Patilla han publicado que el satélite X detectó al USS Gerald Ford en plena navegación por el Mar Caribe junto a sus escoltas. Un satélite logró captar el jueves 27 de noviembre al Gerald Ford, el portaaviones más grande y moderno de la flota de Estados Unidos, mientras navegaba acompañado por 2 destructores clase Arleigh Burke en aguas del Caribe cerca de República Dominicana y de Puerto Rico. En el diario El Nacional, le dan privilegio informativo al hecho de que María Corina Machado dio gracias a Dios por la certeza de que pronto reuniremos a nuestras familias por siempre, en su publicación de Acción de Gracias. Y respecto de la entrevista, pues Infobae, obviamente, quien le entrevistó, lo coloca a todo cañón, digo yo. El tiempo se le acabó a Maduro. Debe facilitar la transición. ¿Saben qué pasa? En la parte tercera de estos contenidos de hoy, 28 de noviembre, vamos a ver cómo es que está el rabo ardido en candela de Delcy Rodríguez por decisiones en España judiciales que han llevado a 2 de sus socios a cárcel. Mientras, ¿saben qué han hecho en España? Un edificio municipal va a llevar el nombre de María Corina Machado. El alcalde Manuel Bautista comunicó personalmente la decisión a la Premio Nobel de la Paz de 2025 en una carta en la que se subraya que el gesto honra su incansable lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Venezuela. INF, agencia de noticias española, señalan que Maduro ordena a la Fuerza Aérea estar lista para defender a Venezuela y confía en la victoria. El mismo que, según han publicado en Efecto Cocuyo, dijo que si toca alzarnos en armas, lo haremos y tendríamos un destino de triunfo. Sí, claro. En el Nacional también han insistido en el hecho de Oleg Makarevich, coronel general ruso acusado de crímenes de guerra por Ucrania.
Se hacen la pregunta, ¿realmente está en Venezuela? La inteligencia ucraniana reveló la presencia de ese alto mando ruso y más de 120 efectivos asesorando a Caracas en tácticas avanzadas y drones, avivando la controversia internacional. Y aquí cierro con el cómo cerré la primera parte. Pueden revisar los contenidos on demand en el canal Miguel Contigo. Washington Post: vínculos de Maduro con Turquía podrían allanar el camino hacia un posible exilio. Quiero leer para ustedes este contenido de Monitoreamos. Esta es la cara y la vocería que escogieron. Al fondo, amigas y amigos, tienen ustedes el logo de la Corte Penal Internacional. Y aquí me tienen para leerles el por qué refiero lo que Monitoreamos titula así: continúa recabando pruebas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. ¿Por qué hablan en este instante? Oh, qué casualidad. Eso no gustará mucho en los palacios y en los búnkeres. La Corte Penal Internacional confirmó que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014 sigue en curso y no se ha visto afectada por la decisión de su fiscal principal, Karim Khan, de excusarse del caso. En un video difundido en las redes sociales oficiales de la Corte, el funcionario de Información Pública Francisco González Centeno, que así se llama a quien tienen ustedes en pantalla, Francisco González Centeno, y es funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional, explicó que la presidencia de la Corte Penal aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación tras una instrucción de la Sala de Apelaciones. La medida se tomó debido a que un familiar del fiscal había integrado el equipo jurídico de Venezuela ante la Corte, nada más y nada menos que la cuñada, ¿no? El hecho de que el fiscal, dijo el señor Centeno, se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí, ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúa bajo la dirección del fiscal adjunto Niang. La CPI subrayó que, conforme al Estatuto de Roma, los fiscales adjuntos están plenamente facultados para llevar adelante el proceso. La Sala de Apelaciones ya ratificó que no existe ambigüedad respecto de sus competencias. Todo eso lo hacen recuento. Es decir, encendió la luz que para todos nosotros estaba apagada. Y nosotros, bueno, podríamos ver esto con resuelo. Lo vemos, encendieron la luz, están activos ahí, trabajando. En la sala de actuaciones preliminares, bien. Lo que sí es que ese lamparazo deben haber dejado con los ojos claros y sin vista, ustedes saben a quién. Órdenes de arresto y citaciones. El organismo recordó que si se solicitaran órdenes de arresto o citaciones para comparecer, estas serían presentadas ante los jueces de la Corte, quienes decidirán caso por caso. Por norma, tales solicitudes permanecen en secreto, aunque los magistrados pueden hacerlas públicas para interrumpir conductas delictivas, disuadir nuevos crímenes o facilitar detenciones. La Corte Penal Internacional reiteró que su trabajo sobre Venezuela no se ha detenido y que continuará avanzando en la búsqueda de justicia frente a los crímenes denunciados por víctimas y organizaciones internacionales. Sí, señor. Después de la pesadilla del caso Karim Khan, el fiscal Niang es ampliamente esperado. Mientras tanto, el señor Centeno de este modo ha hablado. Vamos a escucharlo a Centeno en Pregúntale a la Corte. Vamos, muévete. Ahí está. Hola, soy Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional, CPI. En 2025, la presidencia de la CPI aceptó la solicitud del señor fiscal de la Corte, Karim Khan, de ser excusado de la investigación sobre la situación en Venezuela 1. Ello no tiene consecuencias para la investigación que continúa en curso. Analicemos el contexto de este asunto.
¿Por qué el fiscal de la CPI solicitó ser excusado de la investigación sobre la situación en Venezuela 1? Conste que es de mi parecer, de mi exclusivo parecer, que no es deliberado que justo en este momento enciendan la luz en la Corte Penal Internacional. No es, sí es deliberado. Yo sé que no es deliberado, sí es deliberado. No es ahí casualidad. ¡Oh, qué coincidencia tan inocente! No. Y me parece muy bien que se hayan tomado la tarea después de que hubo algunos connacionales que estuvieron allá, Mario de Nigris y otros compañeros haciendo huelga de hambre para que, epa, ¿qué pasa? Me parece muy bien que estén publicando este recuento para que todos entendamos el contexto, porque parece esto un anuncio de que espérense que ahí nos vamos. Mejor dicho, ahí les vamos encima. El 1 de agosto de 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional instruyó al fiscal a solicitar ser excusado de la investigación sobre la situación en Venezuela 1. De acuerdo con las reglas de la CPI, el fiscal no debe participar en ningún asunto en el que su imparcialidad pueda ser razonablemente cuestionada por cualquier motivo. Tras observar que la cuñada del fiscal formó parte del equipo jurídico de Venezuela ante los jueces de la CPI y que habían mantenido una relación profesional y jerárquica previa, la Sala de Apelaciones concluyó que existían motivos para la recusación del fiscal, ya que un observador razonable podría comprender o concluir falta de imparcialidad. Siguiendo las instrucciones de la sala, el fiscal solicitó ser recusado el 18 de agosto de 2025. Su solicitud fue aceptada por la presidencia de la Corte el 2 de septiembre de 2025. ¿Qué implica que el fiscal se haya excusado de la situación en Venezuela 1? El hecho de que el fiscal de la CPI se haya excusado de la situación en Venezuela 1 no tiene ningún impacto en la investigación en sí o en otras actividades y procedimientos de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela 1, que continúan bajo la dirección del señor fiscal adjunto Niang. De conformidad con el artículo 42 del Estatuto de Roma, las y los fiscales adjuntos se encuentran facultados para realizar cualquier acto requerido al fiscal. La Sala de Apelaciones ya reafirmó en su decisión del 19 de septiembre de 2025 que no existe ambigüedad alguna respecto de las facultades de las y los fiscales adjuntos. ¿Cómo sigue el trabajo de la CPI? El trabajo de la CPI relacionado con Venezuela continúa avanzando. La investigación de la Fiscalía sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde 2014 no se ha detenido. La Fiscalía continúa recabando todas las pruebas disponibles en conformidad con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma. La confidencialidad de este proceso es fundamental para preservar la integridad de los procedimientos. Si se solicitaran órdenes de arresto o citaciones para comparecer, la Fiscalía las presentaría ante las y los jueces de la Corte, quienes decidirían al respecto. Conforme el reglamento vigente de la Corte, las solicitudes de órdenes de arresto o citación... No sé ustedes, pero suena tan desagradable. No obstante, el valor de presentar la cuentadata de lo que está ocurriendo cuando dice que son las y los fiscales, las y los jueces, porque pareciera, a uno le da mala espina eso, parece que ya se imagina quién las y los que estuvieron escribiendo eso son de las y los regímenes aquellos, ¿no? Para comparecer deben ser confidenciales, salvo autorización en contrario por parte de las y los jueces. Pues madre. Ello significa que esas solicitudes deben permanecer bajo secreto y solo pueden hacerse públicas con permiso de los jueces. Las juezas y los jueces pueden decidir, caso por caso, hacer pública la existencia de órdenes de arresto o citaciones para comparecer con el fin de, entre otros, interrumpir una conducta delictiva, disuadir la comisión de otros delitos o maximizar las oportunidades de detención. ¿Y entonces qué esperan? ¿Qué esperan? Pregunto yo, ¿qué esperan? Porque cada 15 horas se están secuestrando a un venezolano o una venezolana por motivos políticos. ¿Qué esperan?
para interrumpir la continuidad de una actuación delictiva. ¿Qué esperan? Hablaba sobre esto con Tamara Suju, que junto a otros, igual Orlando Viera Blanco y otros más, están siempre pegados ahí al tema de la Corte Penal Internacional, y me recordaba a ella, Miguel Ángel, no olvides que esto tiene un lapso que es el que está en estudio, que no comprende estos últimos hechos. Pero óiganme, si hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos exhortó el año pasado a la Corte Penal Internacional a manifestarse de inmediato, dado el agravamiento de la crisis de violación de derechos humanos en Venezuela, ¿cómo no le paran para interrumpir una conducta delictual? Bueno, parece que el anuncio es un buen augurio. Ahí está, de la Corte Penal Internacional. A mí me parece que el anuncio, que la información, que la publicación a nombre de las y las, no obstante, eso es un buen augurio. Estamos vivos, dijeron, pegaron el grito, ¡presente! Porque saben ustedes que hemos tenido que aprender a leer las cosas como son. Cuando, igual lo hizo Maduro, este tipejo que está también con recompensa ofrecida para quien lo someta a la justicia, se las da de bravucón realmente a los únicos, a los que están amenazando, es a los venezolanos, a la sociedad civil, a los civiles desarmados, inocentes, que como todas las encuestas, y ayer vimos la de DC, apuntan, están dispuestos a celebrar una vez que ellos se vayan. Comprenda el enemigo lo inmenso de su error. No cometan el error de agredir a Venezuela. No cometan el error de venir por el pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela está listo siempre junto a su Fuerza Armada para dar la respuesta que haya que dar en el momento que haya que dar en defensa de nuestra sagrada soberanía. Yo creo que si agarramos esto y agarramos aquel famoso mensaje de María Corina Machado, que fue de audio nada más, recuerdo era sábado en la tarde, hace 2 semanas, y los acopiamos. Claro, depende del cristal con que se mire, pero es exactamente lo mismo. María Corina se lo dijo Infobae ayer, el pueblo está listo. Desde el 28 de julio del año 2025, cuando se cumplió un año de la gran gesta heroica contra todo abuso y toda violencia, justamente haciendo soberanía, construyendo soberanía que reside en el pueblo y se ejerce a través del voto, entre otros recursos. María Corina habló a los uniformados y dijo: salgan a la calle a abrazar al pueblo. ¿De qué está hablando este? Este está con estrabismo. Este está pensando que el pueblo civil y el pueblo en armas va a salir a defenderlo a él. No, van a salir a defender la soberanía que construyeron. Que no se nos olvide que la mayoría de los militares, la mayoría de los venezolanos votó por Edmundo González Urrutia, que fue la candidatura inspirada en el gran trabajo de esa tremenda mujer, hija de Venezuela, María Corina Machado. Hija, madre, hermana. No tengo más nada que decirles, amigas y amigos, sino leerlos a ustedes a esta hora. Y falta una tercera parte del sí. Agárrate, pobrecita. Pobrecita. Le sube la temperatura, le sube la temperatura. Antes comparto con ustedes mensaje de Turbo Credit. Venga. Turbo Credit es el nombre de la compañía recuperadora de crédito en los Estados Unidos que debes tener en mente. Y si no estás tú en Estados Unidos, pero tienes familiares y amigos en Estados Unidos, puedes recomendar a Turbo Credit en nombre de nosotros, en nombre de Miguel contigo. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, en los Estados Unidos es extremadamente importante tener un buen puntaje de crédito y eso se mide así. Bueno, si estás por debajo de 600 estás mal. Si estás por encima de 700 está buenísimo, chévere. Si estás por 800, mira, de lujo. Esas cosas van así. Y todo tiene que ver con un país que todo lo somete a la posibilidad de ser financiado. Mientras más te financies, mejor estás visto. Y de modo legal, confiable, rápido y económico, los gerentes, analistas y operadores convierten tu caso en un proceso o proyecto personalizado, revisan con el empleo de los mejores recursos tecnológicos, dicho sea de paso, todo tu historial crediticio, resuelven problemas, te enseñan a administrar tus ítems financieros y de inmediato vas a poder ir a la banca con la elevación de tu puntaje y obtener de modo legal, confiable, rápido y económico mejores tasas de interés y condiciones en general para créditos para tu vivienda, tu vehículo, tu negocio, en fin, todo. Eso es Turbo Credit. Pon a volar tu crédito. El número telefónico 786-334-4135 y síguenos en Instagram @turbocredit.us. Pon a volar tu crédito con Turbo Credit. Sí, señor.